La fuente de la autoridad de las Escrituras no es ni el carácter del autor humano, no son las experiencias del autor humano. La fuente de la autoridad es el Dios que las inspira. Y es por eso que no solamente llamamos la Biblia Escritura, sino también lo llamamos la palabra Amén. De Dios. La palabra de Dios es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado. Sí, Dios usa instrumentos humanos, ¿verdad? Para poner en papel, vamos a decir, ¿verdad? Para poner en papel lo que Él quiere comunicar. Pero lo que estos instrumentos humanos comunican a través de las Escrituras es exactamente lo que Dios quiere comunicar. Es inspirado por Él, es lo que Él, el mensaje que Él está dando. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El Día de la Reforma se celebra cada 31 de octubre y en 1517, en esta fecha, el doctor Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, Alemania, conocida también como la Iglesia de Todos los Santos, y este acto fue una invitación a dialogar y a debatir sobre cuestiones que Lutero creía que la iglesia debía reconsiderar a la luz de las Escrituras. Como resultado, la iglesia de la época respondió con acciones que dieron origen a la Reforma Protestante. Las convicciones de Lutero y otros líderes reformistas se basaban en la idea de que solo las Escrituras poseen la autoridad divina para definir y dar forma a la fe cristiana. Creían que todas las creencias, prácticas y tradiciones de la iglesia debían estar alineadas con lo que las Escrituras revelan. Y por esta razón, estamos en el tercer día de una nueva serie titulada Los Textos de la Reforma, donde hemos estado explorando varios textos clave que influyeron en este movimiento, cuyo objetivo siempre fue glorificar a Dios a través de la fidelidad a la verdad revelada en la palabra de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en un tema apasionante y fundamental para la fe protestante: sola Scriptura. Vamos a explorar juntos la importancia de las Sagradas Escrituras y su papel central en la Reforma Protestante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los protestantes ponen tanto énfasis en la Biblia? ¿O cómo se diferencia esta perspectiva de la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa? Pues hoy, con la ayuda de nuestros queridos hermanos, el pastor José Prado y el muy erudito Jason Arévalo, vamos a desentrañar estas preguntas y mucho más. Prepárate para un viaje que nos llevará desde las palabras inspiradoras de Martín Lutero hasta el corazón del mensaje bíblico, revelando cómo las Escrituras nos guían, nos enseñan y nos transforman. Martín Lutero escribe en su prefacio a su comentario sobre el Salmo 119 estas palabras: el descuido de las Escrituras, incluso por parte de los líderes espirituales, es uno de los mayores males del mundo. Todo lo demás, artes o literatura, se persigue y se practica día y noche, y no hay fin en el trabajo y el esfuerzo, pero las Sagradas Escrituras son descuidadas como si no se necesitara de ellas. Pero sus palabras no son, como algunos piensan, mera literatura. Son palabras de vida, destinadas no a la especulación y la fantasía, sino a la vida y la acción. Que Cristo nuestro Señor nos ayude por su Espíritu a amar y honrar su santa palabra con todo nuestro corazón. Amén y amén. Martín Lutero habla de esto
y creo que son palabras muy buenas para comenzar nuestra conversación de hoy acerca de una de las doctrinas centrales de la Reforma Protestante, que es sola Scriptura o solo las Escrituras. Y esto es algo que es difícil para los que no son protestantes entender. La Iglesia Católica históricamente ha visto dos autoridades, la autoridad de las Escrituras al par con la autoridad de la Iglesia, pero la verdad es que entre la confrontación entre la verdad de la palabra de Dios y la verdad de la Iglesia, casi siempre la que gana es la Iglesia. Y en la Iglesia Ortodoxa tienen una posición un poco diferente. Ellos ven la Biblia como parte de la tradición sagrada y no lo ven al par, sino que las Escrituras son interpretadas según la tradición, porque la tradición viene de Dios, viene de parte de los apóstoles y ahí está la idea. Pero en la Reforma Protestante se sacó a la luz esta doctrina que viene de la misma Biblia y creemos que viene por inspiración del Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar hoy, pero es la idea de que la palabra de Dios es suficiente en sí misma para mostrarnos la verdad que necesitamos para ser salvos, para tener una buena relación con Dios, para saber cómo vivir en comunión los unos con los otros, para saber cómo escapar de la condenación, de la muerte. En fin, la Biblia es suficiente. Y por eso esta tradición, esta doctrina es sola Escritura, central para la Reforma. Pero eso viene de un texto de la Biblia. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Para hablar acerca de este pasaje y hablar un poquito acerca de esta idea, tenemos otra vez a nuestros hermanos, el pastor José Prado y Jason Arevalo. Bienvenidos de nuevo al programa, mis hermanos. Amén, amén. Un gusto estar con ustedes, especialmente nuestro maestro Jason, ¿verdad? Oh, wow. Cada vez que dices el pastor José Prado, cuando vas a anunciar a Jason, yo digo, Jason es nuestro maestro. Es verdad. Él está estudiando, él sigue estudiando. Sí. Pero no porque no ha estudiado lo suficiente, sino porque él sigue subiendo. Quizás demasiado. No, mira, ustedes escuchan a Jason con su acento de gringo y buscando a veces las palabras adecuadas, pero de todos nosotros, Jason es uno de los más eruditos, es uno de los más que se mete ahí y tiene una memoria también para recordar lo que lee y poder sintetizar. O sea, tomar un poco de aquí, un poco de allá y juntarlo y entender una verdad más profunda. Así que estamos agradecidos por ti, Jason. Y yo sé que tú no esperabas ese elogio. No, yo no esperaba eso, pero les agradezco, la verdad. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca del texto de hoy. ¿Cuál es, Jason? Viene de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, empezando en el versículo 16, yendo al versículo 17. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Bien, pues hablemos un poco acerca de segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué estamos hablando? Bueno, yo creo que en luz a la Reformación, ¿verdad? En luz a esos pasajes bíblicos que inspiraron a Martín Lutero a poner sus 95 tesis, ¿verdad? En la puerta de la iglesia. Esto nos habla, ¿verdad? De la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras, de la autoridad, de la suficiencia, ¿verdad? Que tienen las Sagradas Escrituras, que son suficientes para nosotros. Y esto es muy importante porque antes de la Reforma, las Escrituras eran importantes, claro. eran importantes, eran guardadas, estimadas, ¿verdad? Estudiadas, sí. Pero la tradición de la iglesia y la traducción de las escrituras de ciertos magistrados de la iglesia era lo que en verdad las personas seguían. Era lo que en verdad las personas ponían su confianza en esas tradiciones, aún más en lo que la palabra decía. Y esa es la diferencia cuando Martín Lutero comienza a traer estos argumentos. Él en verdad se para en la realidad que la palabra es la autoridad, sí. ¿Verdad? Y él prácticamente dice, yo no puedo
ir en contra de lo que el Señor me ha mostrado en su palabra. Ahora, muchas veces yo hablo con personas, ¿verdad?, que ya sean católicas o de otras religiones, lo que me dicen es, bueno, sí, nosotros creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad?, que es una autoridad, pero... Una autoridad. Una autoridad. Pero es difícil de entender y todo el mundo lo entiende diferente. Así que necesitamos una autoridad afuera de las Escrituras que en verdad nos enseñe lo que las Escrituras están diciendo. En otras palabras, necesitamos alguien que traduzca y nos dé prácticamente lo que la Biblia dice. Pero eso no es lo que Pablo le dice a Timoteo aquí. Pues vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo. Primero que vemos es que Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a parar ahí. Inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, quiere decir que estas palabras no solamente son palabras de hombres, aunque sí son palabras de hombres. Fueron hombres los que escribieron las escrituras. Sí, pero también son palabras de un autor, y ese autor se llama el Espíritu Santo. Entonces, Pablo comienza en este versículo diciéndonos que la fuente de la autoridad de las Escrituras no es ni el carácter del autor humano, no son las experiencias del autor humano. La fuente de la autoridad es el Dios que las inspira. Y es por eso que no solamente llamamos la Biblia Escritura, sino también lo llamamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha revelado. Sí, Dios usa instrumentos humanos, ¿verdad?, para poner en papel, vamos a decir, ¿verdad?, para poner en papel lo que Él quiere comunicar. Pero lo que estos instrumentos humanos comunican a través de las Escrituras es exactamente lo que Dios quiere comunicar. Es inspirado por Él, es lo que Él, el mensaje que Él está dando. Y la idea que presentamos aquí es que estos autores no es que ellos escribieron palabra por palabra, letra por letra, exactamente en lo que Dios decía, como si ellos no tuvieran parte en el asunto. No fue que Dios se lo dictó. Dios no se lo dictó, excepto cuando se lo dictó. Y a veces hubieron sí, momentos, la palabra del a Señor. los profetas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero lo que sí vemos es que a través de la personalidad de estos autores, a través de las experiencias vividas de estos autores o los testimonios recibidos de otras personas, el Espíritu Santo fue dirigiendo lo que se escribió de tal manera que lo que leemos en la Biblia podemos afirmar que es la palabra de Dios. Eso nos da mucha confianza, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero que aclaremos algo y es importante. José, tú estuviste diciendo hace un rato que hay personas que dicen que no, nosotros leemos la Biblia pero no podemos entenderla, necesitamos ayuda. Y por un lado, eso es verdad. Por un lado, eso es cierto, necesitamos ayuda. Yo conozco muchas personas que han tratado de leer la Biblia y se confunden, empiezan por Génesis y ya cuando van por Levítico o Números están rascándose la cabeza y no tienen ni idea de lo que están leyendo. Algunos practican el roulette de la Biblia y abren la Biblia y empiezan a buscar un pasaje, pegan el dedo y dicen, ay, vamos a leer esto, y cuando leen no saben ni siquiera lo que es el contexto, lo que está pasando, y a veces puede tener muy buenos resultados y a veces muy malos. Pero el punto es que sí necesitamos ayuda para entender la Biblia. Sí hay interpretación bíblica. Si no fuera así, todos creeríamos lo mismo, ¿verdad? Pero desde la Reforma, una de las acusaciones o una de las preocupaciones que tenían los líderes de la Iglesia Católica es que al decir que no hay papa y decir que las escrituras son suficientes, entonces esto hace de todo hombre un papa y cada cual es su propio intérprete. Y podemos ver cierta verdad en lo que ellos estaban diciendo. Por eso hay tantas denominaciones protestantes, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero entonces, aunque hay muchas denominaciones católicas también, porque hay mucha separación también dentro de la Iglesia Católica. Sí. Y eso es algo que ha existido desde que los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo entre ellos, desde que los apóstoles salieron a predicar, siempre ha habido divisiones y
y grupos que se levantan con ideas diferentes, erróneas, una mezcolanza de la religión pagana con la religión judía, con ideas cristianas. Hasta hoy existen cosas así. Pero, ¿qué podemos afirmar acerca del valor entonces de decir sola escritura? Bueno, mira, una de las cosas lo que podemos afirmar es eso, como decía Jason anteriormente. La Biblia, aunque son 66 libros, ¿verdad? Y hay diferentes autores, la Biblia tiene un autor. Y cada vez que nosotros pensamos en el autor de un libro, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la intención de ese autor? ¿Por qué ese autor escribió este libro? ¿Verdad? O sea, hay una intención principal. Bueno, la intención principal de la Biblia, la intención de Dios, era revelar, ¿verdad?, su plan redentor a través de la persona y la obra de su Hijo amado Jesús. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, ¿verdad?, el punto principal de este autor es revelarnos a Cristo. Por eso a mí me encanta en los versículos que acabamos de leer, pero si subimos del 16 al 15, al anterior, miren lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. O sea, él está recordando a Timoteo, acuérdate que desde niño a ti te enseñaron las sagradas escrituras, le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que la Biblia sin Cristo no nos hace sabio. Lo que nos hace sabio para salvación, ¿verdad?, es entendiendo la historia principal de la Biblia, que es Cristo Jesús. Eso es, José. ¡Wow! Y a mí me encanta cuando estamos hablando de este tema y vemos tan claramente en las Escrituras lo que tú acabas de decir. Y ese es el tema de nuestro programa. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba, para todo el mundo. Nosotros entendemos claramente que el mensaje central de las Escrituras es Cristo Jesús. Cristo es la clave para entender las Escrituras, desde la creación hasta la caída, hasta el final en la consumación de todas las cosas. Cristo es el tema central de la Biblia y Él vino a salvar a pecadores. Mira, para decir algo, una vez más, yo sé que tenemos hermanos católicos que nos escuchan, ¿verdad? Pero para decir algo con tanta importancia, cuando nosotros ponemos la Biblia en un lado y en otro lado nosotros ponemos las tradiciones de la iglesia, ¿verdad? Muchas personas los ponen en un nivel igual. Pero miren Jesús, cuando Jesús resucita de entre los muertos y Él se le presenta a sus discípulos en dos diferentes ocasiones. Una, a los discípulos que van caminando a Emaús, y la otra a los discípulos que están ya después que regresan de Emaús a Jerusalén, están juntos los discípulos hablando de lo que ha pasado y Jesús se les presenta, y las dos veces que Jesús se les presenta, no les recuerda tradiciones, no les recuerda, acuérdense como yo esto, no. Antes de todo Jesús comienza desde Moisés hasta los profetas, hasta los salmos, enseñándoles las escrituras y enseñándoles sobre Él mismo. Mis hermanos, la autoridad de la iglesia no son las tradiciones. La autoridad de la iglesia es las escrituras que nos muestran la persona y la obra de Jesús. Esa es la autoridad de la iglesia. El resultado de eso es salvación. El resultado de eso también es que somos perfeccionados, en otras palabras, maduramos en la fe. Ahí están las cosas que describe 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Volvamos un momento. Describe 4 cosas que hacen la palabra de Dios en nuestras vidas. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, a través de las Escrituras podemos ser sabios para la salvación por medio de Jesucristo. Y entonces, a través de las mismas Escrituras, ya libres en Cristo, ya perdonados, aprendemos cómo vivir. Y eso nos perfecciona, nos hace crecer y madurar, pero ya no con la mirada puesta en nosotros, sino con los ojos puestos en Jesucristo, quien es la clave para entender
este libro misterioso. Y sabes, no es que las tradiciones no tengan un lugar. Claro. ¿Ah? Porque, por ejemplo, Pablo le dice, ¿verdad?, a sus discípulos que observen su vida, Así ¿verdad? es. Y que sigan su modelo, así como él observe a Cristo y él sigue el modelo de Cristo. Sí, tradiciones son importantes, pero no tienen la autoridad que tiene la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? La palabra de Dios es la revelación del Hijo amado, ¿verdad?, que el Señor mandó a este mundo para vivir la vida que no podíamos vivir, para morir en la cruz del Calvario, la muerte que todos nosotros merecíamos. Resucitó de entre los muertos, tercer día, para nuestra justificación. Y ese evangelio es revelado a nosotros a través de las Escrituras. Y a través de las Escrituras, ese evangelio obra en nosotros para salvación y para llevarnos, ¿verdad?, a vivir vidas de amor a Dios y amor al prójimo. Y esa es nuestra autoridad. Yes. Quiero añadir algo. Toda escritura no quiere decir que es yo y mi Biblia solo en mi cuarto. Pero muy importante, sí, oye, sí. qué bueno que dijiste eso. Sí, qué bueno. es importante que leemos las escrituras con la iglesia, con maestros, Sí. con pastores. Sí, sí, sí. Y de hecho, los reformadores no repudiaron todo lo que se había escrito y todo lo que se había dicho por los padres de la iglesia. Ellos estudiaban a los padres de los primeros siglos y estudiaban aún a los teólogos más recientes. El punto es, ellos decían, y nosotros seguimos afirmando y creyendo esto, que la última autoridad está en la palabra de Dios interpretada correctamente a través de la persona y la obra de Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en esta palabra que Dios ha revelado. Vino por inspiración de Dios, que tiene el poder para salvarnos en el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la importancia de las Escrituras y su papel central en la fe, te invito a considerar profundamente lo que hemos discutido hoy. Martín Lutero nos recordó que las palabras de la Biblia no son meramente literatura, sino palabras de vida, destinadas a guiarnos en nuestra relación con Dios y con los demás. La doctrina de sola Escritura nos llama a reconocer la suficiencia de la palabra de Dios para mostrarnos el camino a la salvación y una vida plena en Cristo. No se trata de rechazar las tradiciones, sino de ponerlas en su lugar adecuado bajo la autoridad suprema de las Escrituras. Te animo a que busques en la Biblia la revelación de Jesucristo, quien es el centro de todas las Escrituras y la clave para entenderla. Que esta verdad te lleve a una fe más profunda y una vida transformada por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, yo te doy gracias hoy por tu palabra. Te doy gracias porque es inspirada y podemos confiar en que lo que estamos leyendo es lo que tú quieres que sepamos, Señor. Gracias porque en las Escrituras está este mensaje, esta verdad de la salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias que a través de las Escrituras podemos conocerte, conocer tu corazón y recibir la vida eterna, la esperanza de perdón de pecados, Señor. Gracias por todo lo que viene a través de tus Escrituras. Te pido por todos mis hermanos que hoy descansen en ti y en el amor y la misericordia que tú has mostrado al darnos tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe.
Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Los Textos de la Reforma. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.